Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de las charlas Revisión de Mundo. Qué alegría tener aquí a Claudia González, una persona que admiro mucho, que está ahora en mi comunidad ampliada y que tiene muchísimo para contarnos. Qué alegría tenerte aquí, Claudia. ¿Cómo quisieras presentarte? Hola Ana, muchísimas gracias por esta invitación. Eso siempre me reta un poquito cómo me presento, porque creo que llevo muchos años quitándome como esas capas con las que solemos definirnos en la sociedad. Digamos que soy una mujer buscadora y que ha buscado mucho y se ha encontrado mucho también a través de la tierra, del encuentro con la tierra y con la naturaleza. Entonces, creo que hoy, después de un camino de haber sido abogada, de haber trabajado con el sector público, de haber también transitado como todos procesos de planeación, de colaboración, creo que hoy no me definiría por ninguno de ellos. Simplemente creo que soy una mujer que busca seguir su corazón en este momento, seguir su corazón y escuchar también como ese corazón en conexión con el corazón, con el latido del corazón de la tierra. Ay, qué hermoso. Me llena de alegría tu presentación eh, y esa disposición a quitarte las capas de cómo la sociedad nos encasilla y nos quita parte de nuestra esencia dentro de estos cajones. Y bueno, y a la vez hay roles importantes que sé que cumples y quiero nombrarlos. Nosotras dos nos conocemos en la comunidad de Art of Hosting, que forma a anfitriones, ¿cierto? Que es una forma de facilitar grupos y yo te he visto, o sea, siempre que te he visto, siempre te he visto con grupos grandísimos facilitando o siendo facilitada y ese es mi gran referente contigo y siento una gran empatía con eso, ¿no? Con esa disposición a estar al servicio de esa manera. Gracias, gracias, Bella. Sí, yo creo que ha sido como uno de los llamados que he tenido en los últimos años en mi vida. Creo que muy orgánicamente, desde muy joven, estuve en posiciones de liderazgo, asumiendo cargos que requerían acciones de liderazgo desde mis 22 años más o menos en la alcaldía de Cali. Y durante mucho tiempo los negué, no los quise asumir, hasta que hubo un momento en el que dije, bueno, está bien, los asumo, pero ¿cómo los hago? Quiero hacerlo diferente. Entonces ahí empezó como todo un proceso de encontrarme con esas herramientas o que esas herramientas me encontraran también y me llegaran. Y de encontrarme en espacios de facilitación, de aprender a ser facilitada, que también es muy importante poder aprender a ser parte del grupo, pertenecer, escuchar, aprender, ser un aprendiz. Y también ya luego como empezar a facilitar muy orgánicamente en diferentes sectores, escenarios, con diferentes tipos de grupos. Sí, 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 sí. Sí, y hay también un rol que veo en ti muy importante en este momento y es tejedora de redes y de colaboraciones, que no cualquiera puede hacerlo al nivel que tú lo estás haciendo y es muy interesante. Si quieres hablar un poco de eso. Esa sí me gusta un montón, como quizás esa sería una definición por la que me podría zanjar por un rato. Es ser tejedora. Yo creo que ha sido un rol que he ido descubriendo y he ido descubriendo que hacía como muy naturalmente que empezó a surgir entre cómo conectamos, cómo nos encontramos desde estos bordes de quienes somos y empezamos a conectar con los otros y a descubrir como todo ese potencial que hay cuando nos juntamos con otros, ¿no? Em, y pues particularmente en los últimos años con ECO, la organización que creé hace algunos años precisamente para promover estos procesos ecosistémicos y colaborativos entre diferentes actores, hemos ido o he ido explorando el cómo tejer desde el encontrarnos en un propósito, desde el encontrarnos en esos puntos de contacto, desde traer esa individualidad de quiénes somos cada uno, cada una, tanto a nivel individual como organizacional, a encontrarnos con otros y reconocernos tanto en la similitud como en la diferencia y encontrar en eso precisamente en qué puntos hacemos contacto para ver dónde emergen las posibilidades. Y en esos puntos que hacemos contacto es donde siento que hay mucha posibilidad y mucho potencial de crecimiento mutuo, porque no siempre son los puntos más armónicos ni los más bellos siempre, ¿no? Traen mucho aprendizaje el hacer contacto, el encontrarnos.
y el tener la posibilidad de desde ahí qué vemos, qué sentimos y qué percibimos que puede surgir para, como para seguir ampliando el tejido y la red. Entonces, también como muy inspirada por los caminos de la naturaleza, por lo que los micelios, por lo que las raíces de los árboles y tantas estructuras realmente que la naturaleza misma tiene, nosotros podemos aprender a reconectarnos. Creo que tiene mucho que ver con el tejer lazos o restaurar los lazos que tenemos a nivel sistémico, desde todos los sistemas que habitamos, nuestros sistemas familiares, nuestros sistemas comunitarios, nuestros sistemas sociales. Entonces, creo que estos años, estos últimos años he venido explorando cómo tejer y creo que lo sigo explorando en este momento. Y bueno, haces parte de ese último tejido que activamos precisamente Colombia Tejiendo Culturas Regenerativas, que empezó con un sueño de un par de personas de, oigan, hagamos algo, traigamos a Otto Scharmer a Colombia, pero que después cuando se encontró con otras dijo, ok, en nuestros puntos de contacto está quizás también más allá de traer a Otto Scharmer, hagámoslo en pro de un propósito para Colombia, de un propósito quizás que sea regenerativo y que empezamos a tejer entre algunos pocos para después expandir ese tejido como con una estructura quizás que fuera entre ordenada y flexible y que nos permitiera tener como unos roles en ese ecosistema que íbamos teniendo y creando para que entre todos nos sintiéramos también como pertenecientes, ¿no? Creo que es uno de los sentidos que más necesitamos como seres humanos, uno de los sentidos que más necesitamos desarrollar a nivel del alma, la pertenencia. Pues sí, sobre todo en un país tan fragmentado y con tanto dolor como Colombia, eso es una de las cosas que se pierde, ¿no? Y que se cuestiona. Es como, uy, yo soy esto, no, no, tal vez no. Pero es lo que dices es generar una nueva identidad desde ahí, ¿no? Lo que están tejiendo, que es muy poderoso, un nuevo propósito común que nos hace vernos de una nueva manera como colombianos y como también transformar todo ese dolor en una posibilidad hermosa de sanación, de regeneración, porque una de las cosas que me encantó del encuentro y de la propuesta es que la regeneración no es solamente a nivel ambiental, sino también a nivel humano, es muy holístico el concepto y eso me hace sentir perteneciente, que es justamente lo que tú has intencionado. Qué hermoso esto porque sabes que precisamente hace como 2 semanas vengo trabajando mucho en mi, adentro mío, aún como que no lo he exteriorizado mucho en términos de escribirlo, de compartirlo, pero que siento que en realidad en lo que yo he venido trabajando es en esa dimensión interna de la regeneración. Mm. Porque, claro, cuando hablamos de regeneración y vamos a grandes eventos, normalmente nos encontramos, no, sí, la agricultura regenerativa, la ganadería regenerativa, el turismo regenerativo, pero ¿qué pasa con todo lo que realmente se tiene que tejer adentro de los seres humanos y adentro de los grupos sociales que están desarrollando ese turismo regenerativo, que están desarrollando esa agricultura regenerativa, desde qué lugar necesita actuar cada uno de ellos para que realmente ese turismo sea regenerativo y no sea una réplica más de patrones que venimos repitiendo como sociedad? Entonces creo que ese tejido o ese restaurar los vínculos para recordar el tejido de la vida es precisamente lo que nos lleva a ser regenerativos más que a hacer regeneración, ¿sabes? Y cómo desde ser regenerativos también podemos hacer regeneración después. O a la par, o paralelo, vamos aprendiendo también en el camino. Pero creo que es como uno de de la esencia de realmente poder hablar de regeneración de una manera integral o para mí como desde una coherencia interna quizás, el poder hablar desde un tejido y una restauración de los vínculos personales, comunitarios y como ir desde eso más pequeño hacia eso más amplio que somos y tenemos en Colombia y en el mundo, creo, pero podría hablar un poco más de lo más cercano a mí. Sí, cuéntanos esa exploración en la que has estado, que has descubierto, ¿en qué vas? Eh, bueno, pues yo creo que, bueno, esa pregunta que me haces me conecta con una pregunta que me hicieron en una entrevista hace mucho tiempo de un programa de Fellows en Acumen. eh, y, y fue como, ¿cómo llegaste a esto, no? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué eco? ¿De dónde sale eco? Y yo creo que mi proceso viene de una experiencia muy personal y familiar en la que los lazos y los vínculos fueron rotos de una manera muy violenta con un ser de mi familia, con mi padre, eh, um, a causa del conflicto armado de alguna manera en Colombia.
Entonces, eso me llevó desde muy joven a explorar desde la sanación personal y desde esa necesidad de sentirme segura y en paz en mi entorno. Y me llevó a después como querer explorar un poco más allá cómo esas herramientas que vivía a nivel personal de trabajo y sanación sistémica realmente podían también expandirse a otros lugares en los que trabajaba. Mientras caminaba, vivía un camino muy espiritual y muy de sentarme con mujeres a tejer la palabra, de muy de sentarme a compartir las medicinas, a conectarme con la tierra. Paralelo trabajaba en Presidencia de la República y me sentaba con viceministros, directores, técnicos, cada uno de sectores diferentes que no se escuchaban entre sí y que no lograban llegar a esos puntos de contacto, porque estaban cada uno desde el ego tirando hacia un lado y hacia el otro y no lograban tener una conversación que fuera generativa, una conversación que fuera posibilitadora o que permitiera ver el potencial que había en el encuentro. Entonces yo me empecé a preguntar, oiga, ¿cómo traigo esto hacia acá y cómo uno estos mundos y tejo puentes entre estos mundos que habito? Y ahí, digamos, pues digamos, como que fue mi punto de partida hacia la exploración que he estado teniendo y yo creo que ha sido una exploración que ha estado muy mediada por herramientas y metodologías y también comunidades realmente que buscan habitar estos marcos de una manera personal, ¿sabes? Como desde la transformación individual, desde quién soy yo como ser humano, cómo me relaciono y cómo desde ahí, desde cómo yo mismo me relaciono, puedo también invitar a los otros a relacionarse. Pero eso pasa como por un proceso que es continuo, en el que yo soy observador y soy observado al mismo tiempo, en el que yo puedo guiar y facilitar a otros en lo que yo he ido aprendiendo, pero al mismo tiempo yo voy a estar aprendiendo mientras lo hago porque voy a estar siempre viendo algo nuevo y voy a estar siempre en esa actitud de aprendizaje continuo conmigo misma. Entonces mi camino ha sido muy, digamos, a través de este proceso de crecimiento personal mío, como de maduración de mi ego, quizás probablemente, en el que he ido como quitando esas capas y aprendiendo un poco más. Y de hecho últimamente he estado muy como en ir hacia una capa más profunda de mi historia familiar, del momento en el que mataron a mi padre, qué pasó con todo mi sistema familiar y qué pasó durante 30 años que no se habló de eso. Y 30 años después, cuando yo sentí ya la necesidad y por diferentes razones hubo la necesidad de tener las cenizas de mi padre en el centro de la familia, poder hablar de qué sintió cada uno de ellos y de nosotros como en el momento en que lo mataron. Yo tenía 6 meses, pero en el momento en que pudimos tener esa conversación 30 años después, algo se liberó a nivel familiar. Y eso, reflexionándolo en estos días, como en los últimos 2 meses, he hecho como a partir de preguntas de amigos y de personas cercanas muy casuales, empecé como a observar mucho de mis propios vínculos, de los propios patrones de mi familia, como dándole una vuelta más, ¿sabes? Y como a entender mucho de qué es este reconectar con el tejido de la vida y que es este reconectar con el tejido de la vida y que para mí la naturaleza ha sido tan importante, ¿sabes? Como que creo que eso lo he entendido en la medida en que me he ido recordando como ser naturaleza, como un ser que hace parte también de las manos y los pies de la tierra, que Mm, hace parte también, que es una extensión de la vida, donde habitamos la vida en cada movimiento, cada acción, cada palabra, cada inhalación y cada exhalación mm, y la inhalamos y la soltamos en cada instante, vivimos la vida y muerte de manera permanente. Y mm, entonces, como que eh, en este momento estoy como muy en entender cómo este tejer y este reconectarnos con la vida tiene mucho que ver con sanar y tiene todo que ver con sanar, más bien, para mí en este momento. Y es como lo que estoy sosteniendo ahora y es como la sanación del trauma es tan fundamental para poder construir culturas que sean regenerativas. Y la sanación del trauma a nivel colectivo, claro, a nivel individual también, pero es también un reflejo del trauma colectivo que tenemos. Y para eso, este trabajo como en la reconexión con la tierra, creo que es fundamental y es como lo que estoy caminando y queriendo compartir en este momento también, porque es como entender que esa primera herida que tenemos es la herida de separación con la naturaleza, con la tierra, pensar que somos distintos, que no somos naturaleza, que no somos parte de la tierra, eh, y que el ser humano
está dividido, ¿no? Entonces, como que en la medida en que nos podemos reconectar con esa ser naturaleza y con esa tierra que somos también, podemos retejer nuestro vínculo con la vida y así también retejer todos nuestros vínculos, ¿no? Entonces, como que he estado en esa exploración en estos últimos meses y en este último año, 2 años especialmente, en el trabajo con la tierra, ¿sabes? Como de, viene desde hace muchos años, creo que desde hace más de 10 años, esa exploración de la relación con la naturaleza, de estar escuchándola y aprendiendo de ella, pero más conscientemente desde hace unos 2 años, en el que dije, oiga, sí, todo este cuento de reconectarme conmigo, con los otros y con la tierra, en realidad, ¿cómo es este tema de la reconexión con la tierra? ¿Cómo, cómo esa sabiduría que ella nos va compartiendo y de la cual vamos aprendiendo realmente puede ser tan sanadora para mí, pero también para otros y para compartir como a nivel colectivo, a nivel grupal? Ujú. Eh, y para la humanidad también, como para lo que nos pensamos y nos soñamos como humanidad, porque hablar de sostenibilidad, hablar de regeneración a nivel externo, a nivel únicamente de la acción, nada, siento que necesita ser más allá y más acá, más hacia adentro. Sí, 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 muy, muy impactante todo lo que dices. Gracias por contarnos del origen de cómo empiezas este camino y buscas generar estos puentes y tejer estos vínculos. Y es impresionante cómo tantas veces el origen, el dolor mismo es motor para mucha transformación. Y te reconozco cómo tú volviste esa ausencia de tu padre, ese silencio de 30 años en todo un camino y un propósito para tu vida que hoy día nos beneficia a muchas personas. Así que tremendo. Gracias, gracias, Bella. Creo que es como pues, esta típica frase que hay, ¿no? De no hay luz sin oscuridad, y es como la herida tiene un potencial enorme de iluminar y de sanar, y ahí es como que está adentro de la semilla está todo el potencial. Entonces es también como entender qué semillas somos, quiénes somos, cuál es mi historia, de dónde vengo, cuál es la historia de mis ancestros, cuál es la historia de mi país, cuál es la historia de mi territorio. Ahora que antes de iniciar, que me invitaste a tomar una inhalación, empecé a reconocer dónde estoy. Estoy en Cali, soy caleña, vivo en Santa Rosa de Cabal, cerca de Pereira, pero soy caleña. Y algo que amo de Cali es la salsa. Soy súper salsera, súper caleña en ese sentido y escuchar la salsa y empezar a conectarme con mi cuerpo y con el sonido de los caleños aquí al lado y el ver los árboles aquí afuera y sentir el territorio donde estoy, creo que hace parte también fundamental de este proceso y de este camino de reconocernos, ¿sabes? Y creo que esa esencia del lugar que habitamos es también como parte del reconocer en esa semilla. Quién soy, dónde estoy, dónde he habitado, qué he aprendido, qué ha estado a mi alrededor, qué está a mi alrededor en este momento y en esta presencia donde estoy ahora, qué es eso que habito y qué es eso que me habita también, porque es como una relación permanente entre el adentro y el afuera. Entonces, y es como a lo que nos llama la presencia constante, ¿no? Como, ¿dónde estoy aquí ahora? ¿Quién soy yo como ser humano en este camino de vida y cuál es mi trabajo y lo que puedo ofrecer ahí? Y en Ujú. estos días lo veía mucho desde la perspectiva ecopsicológica, que es precisamente como lo que estoy transitando en este momento, lo que estoy estudiando y en lo que me estoy formando como ecotuner. Eh, digamos que parte del proceso espiritual de un ser humano sí es conectarnos con el más allá, con el que somos todos en la misma tierra, pero es también otra parte enraizarnos, y eso tiene mucho que ver con esa raíz del lugar en donde estamos. Y enraizarnos y enraizarnos en esa conexión de con la tierra, ¿no? Y precisamente ahí la tierra tiene mucha relación, tiene mucha relevancia en dónde estamos, qué hay a nuestro alrededor, cómo reconocemos la vida en cada ser que hay en nuestro entorno. Ujú. Sí, y bueno, este nuevo capítulo de ecopsicología parece que está abriendo también un nuevo rol para ti. ¿Cómo es ese rol? Cuéntanos en qué consiste. Pues digamos que la ecopsicología es un camino más o menos reciente, lleva algunos años transitándose en diferentes lugares del mundo,
hay un instituto internacional de ecopsicología que está basado en Italia y hay institutos ubicados en diferentes países, Brasil, Colombia, España, y digamos como que acompañan en la formación como ecopsicólogos, si eres psicólogo de formación, yo no lo soy, yo soy abogada de formación de base, pero que es lo mismo también que un ecotuner o un ecosintonizador, que es un rol que en realidad lo que busca es recordar como nuestra esencia de ser naturaleza y que nos lleva a reconectar con esas diferentes dimensiones y formas de, de recordar los diferentes patrones de vida, de recordar, de sintonizar con esa naturaleza que somos y habitamos para también como aprender de esos patrones y a su vez como llevarlo a la sanación del ser y a la sanación del sistema y a la sanación de la comunidad. Entonces, digamos como que tiene diferentes corrientes. Una de ellas es la ecopsicología social comunitaria, que precisamente nos lleva al cómo podemos transformar en nuestras comunidades o acompañar esos procesos comunitarios desde una perspectiva ecopsicológica. Por ejemplo, un trabajo como el que hicimos en Cultura Regenerativa tuvo mucho tinte por ahí, mucha cosita de ecopsicología que intenté llevar, por ejemplo, la relación con el fuego. Tuvimos un fuego encendido durante 3 días, cuidado Mm, además de manera colectiva entre diferentes personas, nutrido. En estos días veía una foto de alguien de Confama llevando un tronquito, ¿no? Como al fueguito y nutriéndolo y cuidándolo, o recordando que habían personas de Reconectando toda la noche, turnándose noche tras noche para mantener el fuego encendido, o que estaba la persona que nos tenía la leña cortada. Entonces, como que todo ese eh, digamos, como toda esa dinámica que hubo en torno al fuego, o en torno a los humitos, o a las plantas, las semillas, que en realidad creo que mucho de lo que pasa en el mundo de la regeneración también en acción tiene que ver con esto, ¿no? Tiene mucho de eso porque es precisamente eso que nos llama a la reconexión con la tierra. ujú. Sí. Y ahí también estuvieron presentes los indígenas que, pues, que tienen tanta conexión a ese nivel y tantas herramientas y rituales y elementos para eso, ¿cierto? Está tan metido en su psique, en su cosmovisión. Sí, yo creo que recordar los saberes ancestrales es una de las grandes tareas que tenemos hoy como humanidad Sí. y que es tan fundamental para precisamente poder regenerarnos, ¿no? Porque es también como, eh, yo siento que estos procesos regenerativos nos llaman a volver al origen, de volver al origen de quiénes somos como seres tierra y que las comunidades ancestrales tienen esa información en ellos resguardada, tienen esa información resguardada en sus formas de relacionarse, en sus formas de habitar la tierra, en sus formas de conversar con la naturaleza, con los diferentes seres humanos y no humanos que lo habitan, los territorios donde ellos están. Cómo conversar con el fuego, con la mamacoca, con no sé, los árboles. Entonces creo que una de las grandes tareas que tenemos hoy en día es aprender de ellos y recordar. Creo que es una de las grandes tareas recordar y que podamos aprenderlo con ellos. Sí, sí, qué bendición que los tenemos aquí en Colombia tan cerca, ¿cierto? Y que cada vez más hacen parte de nuestros encuentros internacionales, porque el que tú diseñaste fue un encuentro internacional que es donde estaban presentes esos indígenas y o sea, muchas personas de comunidades indígenas muy honradas por su perspectiva también. Sí, sí, sí. Y creo que para mí la palabra más poderosa que hubo en ese encuentro fue la de Mamá Charita. Ah, Más allá de cualquier otra persona que compartió, de los personajes internacionales precisamente que teníamos invitados, honrando muchísimo los caminos y lo que nos han traído, pero para mí la palabra más, eh, que más poder tuvo en mí por lo menos, fue la de Mamá Charito cuando al final nos dijo, la naturaleza ya sabe regenerarse, quien necesita hacerlo es el pensamiento del ser humano. Y es como un recordatorio constante a seguir aprendiendo de la naturaleza, porque es que ella ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Como nosotros recordamos cómo hacerlo porque también somos naturaleza. mm. Sí, eso es muy importante en el contexto de estas charlas que son las charlas Revisión de Mundo, están centradas en explorar cosmovisiones.
y el llegar a cuestionarnos qué es una cosmovisión y cómo llegamos a la cosmovisión cada uno que tiene y cómo ampliarla está en el centro también de lo que yo estoy investigando y explorando en estas charlas. Em, ¿Tú qué crees que nos desafía en este momento para pasar a una cosmovisión que abarque la regeneración? Yo creo que, bueno, escuchando, apenas escuché tu pregunta, lo primero que llegó a mí fue como la necesidad de control y el miedo. Sí, Y creo que son como a nivel de la psique individual y la psique colectiva, dos grandes retos que tenemos, o como dos grandes, no sé si son barreras o son limitantes, creo que hacen parte del proceso, pero que estamos en este momento en a nivel sistémico, en una sociedad que tiene mucha necesidad de controlar, y esa sí. necesidad de controlar es por pérdida por un miedo a la pérdida, por un miedo a la muerte, que es el último miedo, el miedo que esencialmente hay, ¿no? Un miedo a la muerte, al desaparecer. Entonces, parte del discurso que hay actualmente, incluso en la tierra, a nivel general, es como, pues vamos, están llegando el límite del planeta, estamos cruzando los límites del planeta, nos vamos a desaparecer. Y en esos días yo pensaba, pues bueno, si nos desaparecemos como especie humana, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo podemos no actuar desde el miedo, sino desde la vida? ¿Cómo podemos actuar en conexión con la vida? Y en estos días, precisamente, en un ejercicio en la formación de ecopsicología, una amiga facilitó una actividad con la muerte espectacular. Y yo sentía y veía como, pues después de que la muerte de estos cuerpos humanos suceda, pues vendrán otros tipos de vida de unos seres mucho más espectaculares. Entonces también como que creo que parte de nuestro discurso está haciendo mucho, tenemos que actuar de esta manera o de otra porque tenemos mucho miedo a desaparecer. ¿Qué pasa si en vez de actuar desde el miedo a desaparecer nos conectamos con el potencial de la vida? Mm. Mm. Y que desde ese potencial de la vida podamos ayudarnos en ese tránsito de conciencia que necesitamos precisamente para que haya una regeneración, porque es como un chip en la conciencia humana que necesita hacerse, un cambio en el chip de la conciencia humana que necesita hacerse para que podamos ser regenerativos realmente y podamos actuar hacia esa mirada de la vida. Entonces, sí, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos y tiene mucho que ver con cómo estructuramos los proyectos, con cómo generamos indicadores de impacto, con cómo la financiación va dirigida a esos proyectos que tienen esos indicadores de impacto estructurados muy linealmente, que es una linealidad que se genera para controlar algo que no vamos a poder controlar del todo porque está vivo. Todo lo que hacemos en términos de relaciones, cuando vamos a trabajar con una comunidad, cuando vamos a trabajar con una organización, cuando queremos facilitar un cambio, realmente está mediado sí o sí por la interacción entre todos esos elementos y esas variables que están vivas y que sienten y que piensan y que tienen factores externos y que están ubicadas en territorios donde hay inundaciones o donde hay lluvias o donde hay sequías y donde hay patrones culturales que llevan a que las cosas se hagan de una manera u otra. Y cuando todo eso se encuentra y como que podemos ver el sistema tan complejo, nos damos cuenta que no lo podemos controlar en su totalidad. Entonces, creo que uno de los retos es para salir digamos, como de que de esa ilusión de control, es precisamente cómo creamos y estructuramos procesos que estén más vivos y que tengan una estructura base, un contenedor base, como que si fuera como una plataforma donde podamos jugar, bailar, danzar, conversar, comer, dormir, todo. Me estoy imaginando una plataforma, no sé, donde puede, en una montaña literalmente, pero en sentido abstracto, con una plataforma donde podamos tener movilidad y sepamos que hay unos sitios y que hay unas partes del camino que necesitamos recorrer, pero entender que los resultados específicos van a depender de la confluencia de diferentes factores que no vamos a poder controlar en su totalidad. Entonces, como que, ¿cuál es nuestra labor como facilitadores de eso? ¿Cómo podemos ser más que gestores de proyectos? De hecho, yo soy muy gestora y me encanta la gestión, pero creo que hay roles distintos que cumplimos en cada momento. Entonces, pero ¿cómo podemos pasar de ser siempre esos gestores de proyectos en todo momento durante los procesos sociales que realizamos, o ecosociales, a ser más facilitadores de esos procesos?
y cómo podemos liderar desde estar desde un paso atrás en esos procesos para facilitar que el liderazgo sea facilitador también. Eh, y desde ahí, por ejemplo, cómo podemos invitar a que los proyectos no los ejecutemos solos, sino que llamemos precisamente a quienes están en el ecosistema trabajando en esos temas a, oigan, venga, hagamos esto juntos. O unamos fuerzas, esfuerzos, equipos y sintamos esto juntos y colideremos. Y creo que puede ser parte también como de hace parte de lo que me motivó en este camino en general, fue como, oiga, estamos un montón de gente haciendo lo mismo, pues ¿por qué no nos juntamos? Mm, ¿Y por qué no conversamos? Y parte de lo que me guió en este camino también, antes de esa pregunta, fue irme al río Quito, en el Chocó, a investigar como el conflicto que había en torno al oro. El río Quito es uno de los ríos más afectados por minería de oro en Colombia, por minería ilegal de oro. En ese momento hice una investigación que era como minería legal o ilegal, qué es legal para una comunidad ancestral, una comunidad afrodescendiente en el Chocó realmente. Pero una de las cosas que llegué a entender para mí en ese momento es que fue como que hay mucha gente queriendo acceder al oro, pero no se hablan entre ellos. Entonces, realmente eso me llevó a, bueno, cómo generamos estas conversaciones posibilitadoras para que el oro y el río pues no estén muriendo, porque es que ese río está en un estado de, pues, un estado muy, muy triste, muy doloroso. Entonces, digamos como que parte de este camino ha sido, ok, ¿cómo nos encontramos entre los que estamos haciendo varias cosas? Tejemos nuestros propósitos, nuestros corazones, nuestras intenciones y actuamos conjuntamente. Pero esa es una de las cosas más retadoras que tenemos también hoy, porque paralelo a ese control que queremos tener, cada uno quiere estar controlando su parte y la colaboración es de las cosas creo que más necesitamos, pero que también más nos reta como sociedad. Una colaboración real. sí, de acuerdo. Me impactó mucho el origen que ves de todo esto y es ese miedo, o sea, ese miedo de la pérdida y miedo a la muerte que existe mucho acá en Colombia, pero que más y más existe en todo el mundo. O sea, yo veo también cómo están pasando cosas en otros países también, o sea, incluso desarrollados, que hace que la gente caiga también en estos mismos patrones. Em, y, y claro, cuando estamos desde ahí, desde ese miedo y desde ese control, la colaboración es supremamente difícil y, y lo que requiere es salir de ahí, ¿no? Eso no es solo pensarlo. Súper retador. O sea, yo lo he vivido en mi carne y he dicho como, pucha, Claudia, estás viviéndolo de esta manera. Observarlo es súper importante, pero es muy retador. O sea, realmente hacerlo de una manera distinta es muy retador y pasa mucho, de nuevo, por sanar, ¿sabes? Como que es lo que más miedo nos da, como que el otro gane. Muchas veces he visto gente que es como que no, pero es que tú vas a ganar más que yo. Como porque eso es un factor que nos amenaza, ¿no? Porque que el otro gane más que yo nos amenaza. Eh, y creo que hemos construido estructuras sociales y formas de sentirnos tan seguros y tan resguardados y tantas burbujas para sentirnos seguros como en el lugar que estamos, que romperlas y juntarnos con otros como que nos da pavor porque vamos a perder el control de como si fuera de quienes somos, ¿sabes? Ujú. Tiene mucho que ver con el ego, porque cien por el ciento ego va construyendo como estas capas de identidad de, no, entonces yo soy la presidenta de tal organización, yo soy la directora, o yo soy tal cosa, o yo soy la profesora, yo soy, no sé, el PhD, ¿sabes? Como que va construyendo tantas identidades que cuando nos juntamos con otros y empezamos a vernos a través del otro, como que esas identidades se pueden ir disolviendo porque empezamos a transformarnos a través del encuentro también. Entonces, como que da mucho miedo transformarse, porque es el miedo a la muerte, porque cuando me transformo y cambio, estoy necesariamente perdiendo una parte mía para dejar llegar una nueva. Entonces, como que siento que en ese miedo a la colaboración finalmente está como el miedo a perder nuestra identidad. total. Y esta identidad hace parte pues de ese ego, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y en la experiencia que viví en ese encuentro, vi cómo cuando se genera un espacio donde
donde la gente se siente segura, siente que tiene su lugar, su asiento, donde hay ritual, está el fuego, está la naturaleza, algo de eso se disuelve con más facilidad, ¿sí? Hay tecnologías sociales que pueden ayudar, así la gente no tenga un proceso personal así súper profundo Sí. ni nada, sino que el mismo contexto ayuda, ¿cierto? Me parece que tú lo tienes súper claro. Pues creo que lo he ido como explorando. No sé si lo tenga claro, pero creo que como que parte tiene que ver con sentirnos seguros, Sí. como sentirnos en un espacio seguro, ¿sabes? En un espacio donde no vamos a ser juzgados, donde no vamos a ser agredidos, violentados de muchas maneras a través de la palabra. Entonces, cuando invitamos a escuchar sin juicio, por ejemplo, sabemos que podemos compartir también lo que necesitemos sin ser juzgados. Entonces, da como mucha más, da espacio, ¿sabes? Genera espacio en el ser para que pueda ser. Ujú, Entonces, como que sí, creo que tiene al final que ver con eso. Sabes que hace poco como que entendía algo muy loco y es que el ser humano, en la medida pues en que ha ido evolucionando a través de siglos y siglos y milenios, pues como que ha perdido esta conexión con el entorno natural que no precisamente, que podía sentir peligroso, ¿no? Entonces, que parte de esa construcción de la sociedad que tenemos hoy en día ha sido construir barreras y las mismas casas, paredes de las casas son barreras y son refugios. Entonces hemos ido construyendo tantos refugios a través del tiempo que en este momento lo que necesitamos es como empezar a quitarlos y empezar a encontrarnos con lo que hay afuera. Y lo que hay afuera es precisamente como esa conexión con la naturaleza. Entonces como que es como paradójico porque a través del tiempo de nuestra historia de evolución como seres humanos, nos hemos desconectado de ese entorno natural. Ponle que en algún momento habitamos, no habían casas, habían cavernas, entonces nos metíamos allá a sentirnos seguros y todo el cuento. Y poco a poco empezamos a construir esos refugios afuera de las cavernas, a construirlos artificialmente, no naturalmente como ya estaba dado por la tierra. Y empezamos como a construirlos cada vez más y más y más, y ya estos centros urbanos y una vaina súper grande, pero ahí realmente era donde podíamos, en esos entornos era por donde podíamos ser lo que éramos, y era estar en conexión natural, total con la naturaleza. ujú, Entonces, como que empezar a reconectar con la naturaleza nos permite también como empezar a restaurar ese vínculo con lo que nos hace sentir seguros, de alguna manera. Entonces, como que tiene mucho que ver con, sí, como con esa historia de evolución que hemos tenido también. Ahora, no creo que se trate de, para mí personalmente, no se trata como de eliminemos todo y volvamos a la época de las cavernas, como muchos dirían, no, pero entonces, ¿qué hacemos? No, no se trata de eso, sino como de volver a conectar, de reconectar todo, con todo eso que hemos olvidado. Y creo que precisamente hay muchas herramientas y, como tú decías, tecnologías sociales que nos lo permiten. Y como que hemos aprendido, hemos ido aprendiendo, recordando desde diferentes colectivos y corrientes a generar esos espacios, ¿no? ujú. Entonces, pues hay muchos, a nivel de tecnologías sociales, claro, está el art of hosting, está la teoría U, está la agilidad, como que hay muchos entornos que han intentado ir, como está el coaching, y hay diferentes formatos. Entonces, hay formatos como de trabajos grupales pequeños, de retiros, hay como muchas herramientas que hemos ido como recordando y desarrollando para recordar ese ser naturaleza y también crear espacios donde nos sintamos seguros y podamos como abrirnos a lo que se requiere para que esas capas del ego se vayan disolviendo. Al escucharte me siento mucha esperanza de que esto pueda ocurrir para más y más personas que están de pronto sin acceso, ¿cierto? Eh, Tú y yo hemos tenido unas oportunidades de vivir esto, de vivirlo en carne propia, que es algo transformador y que cuando uno lo vive, por ejemplo, yo cuando después de ir a este encuentro, el que tú facilitaste o cofacilitaste, yo después, una semana después, yo seguía como, ay, yo quiero más, ¿dónde están todos? ¿No? Como el deseo de sentirme más conectada y no necesariamente está presente en el día a día. Bueno, en mi caso
hay algo de eso porque vivo en una ecualdea y vivo en una región que está muy comprometida con la regeneración. Aquí San Francisco, Cundinamarca, otro santo. Em, em, y bueno, pues algo de eso está presente, pero de todas maneras, algo que admiro mucho de lo que estás haciendo es que se requiere en muchas escalas, o sea, se requiere tanto la escala que, en la que estoy viendo yo como comunitaria, somos 20 30 personas, pero también esta visión que tú traes de Colombia, ¿sí? Y otros también, otros que traen la visión de Colombia regenerativa y, o sea, es todo un movimiento que se está gestando muy bello y que busca realmente tejernos, realmente, o sea, que implicaría estar de verdad conectados. Me impactó en la última reunión que tuvimos, que se usó esa aplicación, que la conozco, Kumu, que hace redes y busca conectar a la gente con esta mirada sistémica. Me pareció fascinante y da otro nivel de conexión, ¿cierto? Y yo creo que me queda mucho algo que dices y me resuena mucho, en realidad todo, pero empiezo como por una partecita que me queda mucho y es como hemos tenido el privilegio nosotras de vivirlo en carne propia, Sí, que es un privilegio también, sí. y poder traer esa mirada desde la transformación del ser hacia la regeneración ha sido también desde lugares que hemos podido transitarlo y habitarlo, que hemos tenido quizás un contexto, un entorno de apoyo para eso, Ujú. pero que precisamente poder llevar esa mirada a todos los territorios de Colombia, donde hay tantas necesidades básicas sin ser suplidas, es muy retador, porque pedirle a una persona que tiene hambre que mire hacia adentro y se transforme desde adentro no es fácil, No, no es fácil. poco es justo, porque esa persona está pensando en en la sobrevivencia, está Sí. en un lugar de sobrevivencia y por eso precisamente lo necesita más, porque está en un lugar de sobrevivencia y el lugar de sobrevivencia es un lugar en el que actuamos desde el trauma probablemente. Claro. Entonces, digamos que parte de la apuesta en este momento es cómo llevamos esos procesos de sanación colectiva a los territorios. Y parte de esa apuesta es, por ejemplo, en este momento, Micelio del Alma, que es una siguiente fase de seguir tejiendo el ecosistema hacia la regeneración y hacia las culturas regenerativas desde la sanación colectiva. Ujú. Entonces, en este momento estamos precisamente buscando, desde ECO y reconectando como aliados, estamos buscando activar y conectar a todas no sé si a todas, sería demasiado ambicioso decir todas, pero a personas y organizaciones que estén trabajando desde la sanación del trauma colectivo o que estén trabajando desde la regeneración o que estén trabajando desde el cambio rural en diferentes dimensiones, educación, en negocios, no sé, de diferentes perspectivas, y que reconozcan en general que el trauma colectivo puede ser fundamental para seguir creando esas culturas regenerativas, para que los proyectos y los procesos sociales a nivel territorial puedan fluir y tener como un impacto en un largo plazo, porque muchas veces los proyectos de las organizaciones internacionales y de las ONGs, de las fundaciones, eh, realizan un trabajo, pero ese trabajo no evoluciona, no hay una coevolución posterior, sino que muchas veces se estancan los procesos precisamente porque hay unos conflictos y desconexiones a nivel territorial muy fuertes que impiden que esos procesos fluyan a nivel de tejido social y que también eh, permitan como salir todo su potencial. Entonces, lo que estamos buscando en este momento es precisamente activar un ecosistema que reconozca esta necesidad y que tenga herramientas para eso y que quiera encontrarse a tejer juntos estas herramientas y estos saberes. Mm. Y para Maravilloso. eso estamos en este momento como conectando organizaciones, personas, invitando a encontrarnos en una serie de encuentros virtuales y en un encuentro presencial de 5 días, casi 6 días en realidad, que tenemos en Cajibío, Cauca, en junio. De hecho, en Cajibío, que en este momento está en un momento muy complejo de nuevo, siempre ha sido un territorio, pues digamos, como que afectado por el conflicto armado en Colombia, pero en este momento están en medio de enfrentamientos. Mm. Qué fuerte. Entonces, Sí. Sí, sí, pues solo quería decirte algo chiquito sobre lo que dijiste y es
Es las personas que tienen menos privilegios a veces saben colaborar mejor que las que más privilegios tienen porque lo necesitan. Eso yo lo viví cuando estaba haciendo una investigación sobre barrios ecológicos, que fue mi tesis de pregrado de ecobarrios y, y pues investigué varias comunidades urbanas con orientación ecológica y encontré mucho más riqueza de, pues, de casos y de situaciones muy interesantes que en barrios con más privilegio. Justamente por estos, lo que tú llamas estas barreras, estos muros que el privilegio construye, ¿no? Esta privacidad que busca. Entonces, eso es simplemente algo que me llama la atención y que de pronto ahí hay algo que nosotros podemos aprender como personas privilegiadas frente a quienes han Sí, tenido que... y de hecho como que las comunidades que habitan lo rural, campesinas, afroindígenas, yo creo que tienen mucho que enseñarnos y por eso es ahí Sí, donde necesitamos volver. Y también como que escuchándote me llega como una pregunta y es, quizás es también porque al estar más desprovistos de esta dimensión material, sienten que tienen algo menos que defender, ¿no? sí, Como más al que totalmente. aferrarse. Entonces, como, no sé, quizás también parte de nuestro camino como sociedad que habitamos más lo urbano, quienes lo habitamos o que venimos de ese camino de privilegio en lo urbano también, cómo empezamos a desprendernos y no materialmente, pero quizás sí espiritualmente o energéticamente, de esas identidades, de identificarnos con tengo una casa, tengo un carro, tengo un título, tengo un PhD, tengo una maestría, tengo una empresa. Entonces, ¿cómo empezamos a desidentificarnos cada vez más? Eso no quiere decir que transitemos a un paradigma de escasez, sino porque cuando hablamos de regeneración y de hacer todos estos procesos, es también conectarnos con la abundancia. La tierra es extremadamente abundante para todos y asimismo nosotros podemos serlo todos, pero todos, pues sino como, y no, entonces me refiero como a no desprendernos en el físico, quizás algunas personas sí, aprender a tener lo necesario también, eh, pero más también como a nivel del espíritu. ¿Qué tanto necesitamos todo lo que tenemos? Es muy profundo lo que dices para mí porque hace no mucho, hace unos 3 meses, yo por fin, con mi esposo, tomamos la decisión de desprendernos de una cantidad de cosas que teníamos en una bodega, porque vivíamos en una casa grande en la ciudad y teníamos un montón de cosas muy bonitas y todo que no nos cabían acá en donde vivimos ahora, en esta cabaña, en la naturaleza, en el bosque. Y vinimos acá como un experimento de, pues, para ver cómo nos iba. Y nos fue bien, realmente no necesitamos nada de lo que estaba en la bodega, pero fueron 3 años de pensarlo, sentirlo como de, uy, qué susto desprenderme de todo esto, porque acá hay, o sea, luché tan duro por, digamos, por lograr todas estas cosas y mi casa grande y todo esto, y ahora, ¿cómo así que voy a soltar todo esto? Y sí, eso fue lo que hicimos. Pero tremenda Bueno, labor, o sea, fueron un par de sesiones con terapeuta para realmente examinar el apego, y qué necesitaba yo para lograr soltar, dado que realmente no necesito nada de eso, pero wow, qué cosa. es un trabajo, es un trabajal, o sea, no es fácil. Y yo creo que hace parte como sí, del trabajo permanente personal. De hecho, me haces pensar en que estoy justo en un momento en que he decidido moverme de casa, pero estoy en una casa grande en este momento también, que es muy grande para mí sola y que quiero algo más cozy, más acogedor, más pequeño, donde me sienta más en hogar, eh, y quiero como darme eso, como darme ese regalo de estar más recogida. Eh, pero que cuando empiezo a buscar casas y a ver que son mucho más chiquitas y que no me cabe todo lo que tengo, digo, pucha, me toca soltar. ¿Qué voy a soltar, no? Sí. Eh, y bueno, que creo que me quedo con un recuerdo de la tarea que tengo en ese momento. No eres la única, créeme que desde que me pasó esto, estoy en muchas conversaciones similares de lo complejo que es soltar y lo oportuno que es soltar.
total, Sí. sí. Bueno, pues ya para finalizar esta maravillosa conversación, em, quisiera preguntarte a dónde se dirige tu mirada a futuro, qué sueñas, qué añoras profundamente. Esa es una excelente pregunta. Gracias por hacerla. Creo que en este momento sueño seguir tejiendo Mm, y sueño con seguir facilitando como espacios donde podamos trabajar más juntos cada vez. En estos días como que me pasó algo muy bonito y fue como que me invitaron como a presentar una propuesta para hacer un proceso como de cambio entre empresarios y una comunidad en torno a unos temas ambientales relevantes. mm, Eh, y cuando ya empezaron a llegar otros aliados y dijimos, listo, ¿cómo coordinamos juntos y todo? Me sentí como tan feliz. Y fue como, este es el camino, ¿sabes? Como que el camino es seguir creándolo con otros, no echármelo encima yo sola porque no puedo pretenderlo y no es como el punto de conciencia desde el que quiero estar, de creer que yo sola puedo hacer un cambio o que yo sola puedo ser una gran empresa. Si quiero también que ECO pueda como hacer lo que su propósito tiene en el centro, que es como acompañar estas transformaciones a nivel cultural eh, y seguir trabajando en esa reconexión, en esa restauración de los vínculos, en esta dimensión interna de la regeneración que nos permita restaurar los vínculos humanos y más que humanos. Entonces, como que me sueño con unos siguientes años donde pueda trabajar cada vez más en colaboración para tejer a nivel de Latinoamérica. Estamos empezando a soñar un par de cosas en Latinoamérica muy bonitas. mm. Muy bello, muy inspirador todo tu mundo y da esperanza. Es como que ya está pasando y estos prototipos o iteraciones de lo que se está dando nos muestran, bueno, qué más podemos hacer en otros lugares con este mismo espíritu y, y soltando cada vez más ese ego, esos miedos, esas barreras, esas identidades que sí nos han sido útiles hasta cierto punto, pero es momento de cuestionar, es momento de, sí, de disolver un poco para que algo más grande pueda emerger entre nosotros. Que así sea, que así sea. Gracias, gracias por esas palabras y por traer la esperanza también, como hacerla ver, ¿sabes? Como traerla a la conversación y que esa esperanza sí nos guíe cada día más. Sí, sí, así es, así es. La crisis tiene ese otro lado de que es la oportunidad y a veces necesitamos ese apretón de la vida diciendo, venga, es hora ya de que suelte esto y ya lo hagamos distinto y qué alegría que podamos entrar ahí desde qué puedo hacer, qué quiero hacer y no paralizarnos, porque también podríamos paralizarnos y no. Sí, sí. Y puede que haya momentos en los que lo hagamos, pero respirar, traernos al cuerpo a Sí, nivel también. individual, colectivo y continuar, ¿no? Como los estancamientos traen mucha posibilidad si logramos ver cuál es la luz que hay en ellos. Absolutamente de acuerdo. Sí, todo bienvenido. Bueno, querida Claudia, muchas gracias. Ha sido un gozo enorme escucharte y siento ganas de más, pero bueno, creo que este es un momento de cerrar. ¿Con qué palabras quisiera cerrar? Quisiera cerrar con la palabra vida, viendo esas planticas que hay atrás de Suculencia. eso. Con Gracias, la Claudia. suculencia, gracias. Hermoso. Gracias a ti.